¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a entrarle a un tema que, híjole, por un lado todos hemos visto en titulares, pero por otro tiene unas profundidades que rara vez se tocan. Un tema muy mediático. Mucho. Vamos a hablar de la infancia de Matías, el hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, y de cómo esta disputa tan pública marcó sus primeros años de vida. ¿Sí? Y para guiarnos tenemos un material muy específico. Es un videoanálisis del canal de YouTube Fama Kids que se titula ¿Qué pasó con el hijo de Marjorie de Sousa? La infancia marcada por una guerra adulta. Que es un título bastante directo. Directísimo. Y nuestra misión hoy es usar este análisis como un trampolín para entender algo más grande. Cómo la fama, cómo tuerce la dinámica familiar y qué cicatrices invisibles le deja a un niño una batalla que, pues, nunca pidió. Exacto. Y es clave aclarar que vamos a desmenuzar la perspectiva que ofrece esta fuente. O sea, no estamos aquí para juzgar, sino para analizar el relato que construye este video. Claro, es un análisis del análisis. Justo. Y es un relato fascinante, porque se centra en el contraste entre la imagen pública, esa que estaba tan fabricada, y la realidad privada que se estaba, pues, desmoronando. Ajá. Vamos a tocar puntos medulares que el video propone. Cómo el lenguaje del cariño se transforma en lenguaje legal, el altísimo costo emocional para un niño que crece así, y cómo al final el silencio puede ser hasta una forma de protección. Todo lo que discutamos parte de las ideas de este material. Perfecto. A ver, vamos a desglosar esto. El análisis arranca pintando un cuadro que creo todos recordamos. La imagen pública inicial de la pareja. Sí, la de las revistas. Esa mera. Por un lado, Marjorie de Sousa, a quien el video describe como un rostro omnipresente en la televisión latinoamericana. Un verdadero símbolo de belleza, disciplina y éxito. Y por el otro, pues, Julián Gil, una figura constante en programas y alfombras rojas. O sea, no eran solo famosos, eran parte de la realeza del entretenimiento latino. Totalmente. El video los sitúa en ese Olimpo, donde cada movimiento es noticia. Y es justo ahí que la llegada de su hijo, Matías, se presenta no solo como un evento familiar, sino como, pues, un evento mediático. Sí, claro. Se vendió como un nuevo comienzo, un símbolo de equilibrio. Pero aquí es donde el análisis se pone muy interesante, porque describe las imágenes de esa época con una precisión, híjole, casi quirúrgica. ¿A qué se refiere? Sonrisas medidas, palabras elegidas, silencios estratégicos. O sea, nos dice que desde el principio aquello ya funcionaba más como una producción que como una familia espontánea. La familia era, y cito, un decorado perfecto. Lo fascinante aquí, y es un punto central del video, es lo que llama la particularidad cruel de la fama, que solo te enseña lo que conviene. Es un escaparate, no una ventana. Claro. Y a partir de esa idea, el análisis lanza la pregunta que es la columna vertebral de todo. ¿Qué lugar ocupa un hijo cuando la vida de sus padres está diseñada para el espectáculo? Esa pregunta es brutal. Porque si la vida es un espectáculo, el niño corre el riesgo de volverse, pues, parte del atrezo. Un accesorio. Sí, un accesorio, por más querido que sea, pero dentro de la marca personal de los padres. Lo convierte en un personaje más de la historia que le están contando al público. Exacto. Y mientras el público veía esa postal de éxito, las portadas, las declaraciones, el análisis insiste en que las tensiones ya estaban hirviendo por debajo, lejos de las cámaras. Ajá. Ese relato perfecto comenzaba a resquebrajarse. El video sugiere que detrás de cada foto sonriente había una negociación, un acuerdo tácito entre lo que se mostraba y lo que, por el bien de la imagen, se debía ocultar. La grieta ya existía, solo que aún no era visible para el mundo. Y esa grieta, pues, eventualmente se convierte en un abismo. Según el análisis, la ruptura no fue un evento explosivo, no llegó con un portazo o un grito. No, al contrario, describe algo mucho más sutil y quizá más doloroso. Un silencio incómodo y miradas evitadas. Es esa tensión que se puede cortar con un cuchillo que muchos conocen.
El video hace mucho hincapié en eso, en que el conflicto emocional precede por mucho al legal. Y lo más duro es cómo enmarca la experiencia del niño en esa etapa. A ver, Describe que la vida de Matías, antes de que pudiera pronunciar una palabra, comenzó a organizarse alrededor de ausencias y vacíos. Son conceptos muy abstractos, pero que para un niño pequeño son increíblemente concretos. claro, la ausencia de una voz, de unos brazos. De una rutina, ¿sí? Me pregunto cómo se siente eso para un bebé. Obviamente no entiende de conflictos de adultos, pero sí entiende de presencias y ausencias. El análisis dice que esos vacíos se justificaban con promesas ambiguas, con un luego vemos que nunca llegaba. Y es justo ahí cuando el conflicto da un salto cualitativo y muy peligroso. Pasa del dormitorio a los tribunales. Ahí se rompe todo. Ahí. Lo que era un desacuerdo íntimo se transforma, en palabras de La Fuente, en una lucha por control. Y con ese salto, todo cambia. Matías, sin tener la menor idea, pasa de ser el hijo de una pareja a ser el eje de una confrontación adulta. Su nombre empieza a aparecer en documentos legales. Claro, y esto trae un cambio de lenguaje que el video subraya como algo terrible, revelador. Dice textualmente que el lenguaje del amor fue reemplazado por el lenguaje de la ley. O sea que de hablar de nuestro hijo, Sí, se pasa a hablar de custodia, de cuándo lo vas a ver, a régimen de visitas, de acuerdos de corazón a resoluciones judiciales. Las palabras se vuelven frías, técnicas, se vuelven armas. Justo a eso se refiere el análisis. Y usa una frase muy contundente: la ley no entiende de abrazos. Cada nueva audiencia, cada dictamen de un juez, aunque buscara poner orden, en la práctica añadía una capa de distancia emocional, de burocracia al afecto. exacto, de burocracia al afecto. Espera, pero esa frase, la ley no entiende de abrazos, ¿no es un poco injusta? Entiendo el punto del video sobre la frialdad del proceso, pero a veces la ley es la única herramienta que queda para garantizar los derechos de un niño, ¿no? Como la pensión o el derecho a ver a uno de sus padres. Es una excelente observación. Y creo que el análisis no pretende criticar la existencia de la ley como tal, sino el efecto que tiene la atmósfera del litigio sobre el entorno del niño. Ah, ok, la atmósfera. Sí, el punto no es que la ley sea mala, sino que su lenguaje y sus procesos no están diseñados para gestionar emociones. Los niños no entienden de artículos ni de jurisdicciones, pero perciben perfectamente la hostilidad. Claro. El video señala que un niño aprende muy rápido a sentir los silencios, a notar cuando una ausencia se prolonga más de lo normal y, sobre todo, aprende cuando un nombre no debe pronunciarse. Uf, qué fuerte. El conflicto legal se convierte, literalmente, en el paisaje de su infancia. No es un evento, es el aire que respira. Y si ese es el aire que respira, ¿qué le hace eso a un niño a largo plazo? Aquí entramos de lleno al impacto psicológico. Sí, el análisis subraya una verdad muy dura. La infancia no se detiene esperando acuerdos. Mientras los adultos estaban enfrascados en su batalla, el tiempo de Matías seguía corriendo. Su niñez no se puso en pausa. Y lo que el público veía era una versión muy simplificada de la historia, ¿no? Reducida a dos narrativas opuestas, a comunicados de prensa, pero lo esencial, lo que de verdad estaba pasando, eso no salía en las cámaras. Y eso esencial era, según el video, la carga emocional de crecer en un entorno donde el afecto debe pasar por filtros legales. Justo. Y algo que me parece un acierto del análisis es que, al menos en su exposición, no busca un villano, no dice este es el bueno, esta es la mala, o al revés. No, se aleja de eso. Sí, habla de algo más complejo. Personas heridas, convicciones rígidas y miedos profundos. El miedo a perder al hijo, el miedo a ceder, el miedo a que el otro gane. Parece que el conflicto se alimentaba más de esos miedos que de un odio real. Esa es una de las tesis centrales del video, que el motor del conflicto no era la maldad, sino el miedo. Y en medio de ese torbellino, el análisis plantea que la pregunta más importante se quedó sin hacer, o al menos sin responder con honestidad. ¿Cuál? ¿Qué es realmente lo mejor para el niño? No para el ego de los padres, no para sus carreras, sino para él. Porque es muy fácil decir lucho por mi hijo, pero a veces la propia lucha se convierte en el problema. A este punto, el video menciona la opinión de especialistas, quienes advierten que estos conflictos tan prolongados pueden generar marcas duraderas. Ajá.
Y lo interesante es de dónde vienen esas marcas. No necesariamente de los gritos o las peleas abiertas, sino de algo más sigiloso, la tensión sostenida. Claro, esa sensación constante de que algo está mal, de que hay que tener cuidado con lo que se dice. Esa atmósfera puede instalar en un niño ideas muy dañinas. Sí. El video sugiere que puede llevarlo a pensar que el amor tiene condiciones, o que la presencia de un padre o una madre es algo frágil que puede desaparecer si hay un problema. Y ese es un costo que no figura en ningún expediente judicial. No hay una sentencia que mida el impacto en la seguridad emocional de un niño. Pero el costo existe. Claro que existe. Y según este análisis, se puede manifestar años después en cosas como una cautela excesiva en sus relaciones o en una identidad que se construye con muchísimo cuidado, casi de puntillas, para no reabrir una herida antigua. Es un legado muy pesado. Hacia el final de la etapa más pública del conflicto, el análisis destaca una decisión que parece un punto de inflexión, lo que llama la retirada parcial del ruido. Sí, como que le bajan el volumen a todo. Exacto. Se empieza a exponer menos a Matías, las apariciones en prensa disminuyen, y es clave lo que el video aclara aquí. Este silencio no llega porque el conflicto se haya resuelto mágicamente. No, para nada. Llega, según la interpretación del video, por agotamiento y por una toma de conciencia. La conciencia de que el costo de seguir peleando en la arena pública era demasiado alto. El costo era, y esta frase me parece potentísima, convertir la infancia en espectáculo permanente. Es casi una paradoja, ¿no? El silencio no es señal de paz, sino una tregua firmada porque se dan cuenta de que la guerra está destruyendo el propio territorio que se disputan. Que es el bienestar y la niñez de su hijo. Exacto. Es una forma de control de daños. El video lo interpreta como un intento, quizá tardío pero necesario, de devolverle a Matías algo fundamental: la posibilidad de crecer sin ser constantemente observado. Bajar el volumen del mundo exterior para que él pudiera empezar a escuchar su propia voz. Justo. Y si conectamos esto con el análisis que hace La Fuente sobre las heridas de ambos padres, todo cobra más sentido. A ver, ¿cómo lo plantea el video? Por el lado de Marjorie de Sousa, describe la inmensa presión de ser la madre cuidadora bajo el escrutinio público. La necesidad de proteger a su hijo del juicio ajeno, de los paparazzis, y eso la llevó, según esta interpretación, a levantar muros que también duelen. Una fortaleza para proteger lo que, inevitablemente, también aísla. Exacto. Y del lado de Julián Gil, ¿cuál sería la herida? Pues el video habla de la herida del vínculo fragmentado. Claro. La frustración y el dolor de sentir que su paternidad estaba mediada por abogados, de depender de autorizaciones para algo tan natural como estar con su hijo. Pero la causa raíz que propone el análisis es más profunda que el litigio en sí. ¿Y cuál es? Fue la incapacidad de reconstruir la confianza una vez que la pareja se rompió. Claro, sin confianza, todo se vuelve sospecha y estrategia. Y es ahí donde el análisis usa su metáfora más dura. Dice que cuando la confianza se pierde por completo, el niño deja de ser solo hijo para convertirse en territorio. Uf, esa palabra, territorio, es tremenda. Es que te hiela la sangre, porque deshumaniza por completo la situación. Totalmente. Un territorio es algo que se conquista, se defiende, se divide. El niño deja de ser una persona con sus propias necesidades y se convierte en un símbolo, en el trofeo de una guerra que él no empezó. Ese es el clímax del argumento del video. Y nos lleva a la situación actual, donde describe que Matías crece lejos del ruido, en un espacio más silencioso. Ajá. El análisis aclara que esto no es olvido ni indiferencia, sino el establecimiento de un límite. Una decisión consciente, principalmente por parte de su madre, para permitir que su identidad se forme sin el peso aplastante de ser el hijo de. Haciendo un recuento del viaje que nos ha propuesto esta fuente, hemos pasado de esa fachada brillante y perfecta de la fama a las consecuencias complejas y dolorosas de una guerra pública en la vida de un niño. Sí, ha sido un recorrido intenso. Mucho. Y si tuviera que quedarme con una idea central del análisis, sería esa que recalca que nadie debería heredar una batalla que no inició. Nadie debería cargar con las decisiones y los errores de los adultos como si fueran su propio destino. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, la reflexión final que propone el material de origen es muy poderosa porque trasciende este caso.
Nos saca de la historia de Marjorie y Julián y nos deja con una pregunta mucho más universal y, pues, francamente incómoda. A ver. Una pregunta que interpela a cualquiera que viva en mayor o menor medida con su vida expuesta. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta, extraída directamente del cierre del video, es esta. ¿Qué le debemos a un hijo cuando nuestra vida está expuesta al mundo? ¡Wow! Y las necesidades sagradas de la infancia. Un espacio privado y seguro, que como sugiere esta historia, una vez que se invade, es muy difícil de recuperar.